Señal directa. Bueno, y justo sobre lo que sucede en el Instituto de Pensiones del Estado, esta crisis de las pensiones para los burócratas, agradezco la visita aquí en el foro de Rosario Prado Macías. Ella es representante de pensionados de la FESIJAL. Bueno, pues una situación muy compleja por, sobre todo, casos de corrupción, por excesos, por hasta gandallismo, ¿no?, de algunas personas en el trámite de las jubilaciones. Así es, tenemos aproximadamente un poquito más de 1,000 trabajadores que cotizan más de 50,000 pesos. Entonces tenemos las pensiones doradas, que es uno de los problemas nada más. Claro. Realmente tenemos un problema con las inversiones. De un total de más de 40,000 millones de pesos que tenemos en reserva técnica, más del 50% está destinado a inversiones, es decir, más de 20,000 millones de pesos. Los trabajadores aportamos a pensiones a un fondo solidario. De este fondo solidario se destina para pagar las mismas contrataciones del personal de IPEJAL, pero lo de las pensiones VIP es una situación que va a seguir ocurriendo, que de aquí al 2039 vamos a seguir teniendo las pensiones doradas. Y después hubo un tope, pero es un tope que llega a 120,000 pesos. Para nosotros los trabajadores sigue siendo una pensión dorada, después de 50,000 pesos. Claro. Ahora, yo creo que en todos los casos habría que tener ciertas matices, ¿no? Por ejemplo, un magistrado que durante la mayor parte de su carrera judicial cotizó con un sueldo de juez o con un sueldo de magistrado y se jubila con ese sueldo, pues de alguna manera le aportó al Instituto de Pensiones, al Fondo de Pensiones, un monto equivalente a su salario. Quizá el problema viene con todos estos casos de corrupción en donde es muy difícil acreditar que se cotizó todos estos años, o quienes en unos meses o en un año ya recuperaron lo que presuntamente invirtieron o aportaron a pensiones durante toda su trayectoria, ¿no? Así es, ellos pueden trabajar de secretaria, de jardinero durante 28 años y los 2 últimos años se van de diputados, regidores, claro, magistrados, y con ese dinero se pensionan. En 1 año, 2 años ya terminaron lo que ellos aportaron a pensiones del Estado. Creo que esa situación se debe de corregir, pero hasta el momento no tenemos manera. Es una de las aportaciones que como federación hemos estado haciendo. Una propuesta que tenemos es que los magistrados, regidores, todos los cargos de elección popular, durante ese periodo no coticen a pensiones del Estado, que sigan cotizando con su plaza de origen. Es claro, una de las propuestas. La otra propuesta es que hay un tope en la pensión, pero un tope real. Estamos hablando de un tope de 50,000 pesos, porque no hay ningún trabajador sindicalizado que tenga un salario mayor a este. Claro, porque justamente esto, ¿no? Valorar el último salario podría afectar a trabajadores que ganan menos y que tuvieron la posibilidad de ir incrementando su salario con base a su rendimiento y a los años de trabajo. Es decir, aplicar una regla general no resolvería el problema. Claro que no, porque el problema ya es muy grande ahorita. Realmente tenemos problemas, lo comentaba hace un momento, con las inversiones, tenemos problemas con las pensiones VIP. Nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, entre esas es, por ejemplo, el salario de IPEJAL, que cuesta 277 millones de pesos anuales, y que los trabajadores no tenemos mano en el asunto cuando somos los dueños del dinero. Es decir, Pensiones del Estado tiene un consejo, que es la máxima autoridad, que son 6 funcionarios, 6 consejeros. De estos 6 consejeros, 2 consejeros van directamente del gobernador. Un consejero es el director del Instituto de Pensiones del Estado. Es decir, que 3 directamente dependen del gobernador. El resto son representantes de maestros, representantes de servidores públicos y un cuarto que es viene representando al Ayuntamiento de Guadalajara. Rosario, que además, perdón, Víctor, no, adelante. Rosario, estamos hablando de 277 millones de pesos anuales por parte de funcionarios de IPEJAL.
estamos hablando de pensiones doradas también, ¿no? De sueldos elevadísimos, y Ajá. cuando ustedes están pidiendo 50,000 pesos, y estamos hablando también de más del 50% del dinero de los trabajadores se está yendo a inversiones que, por lo que hemos visto en los últimos años, no están sirviendo absolutamente para nada. No nos han dado resultados. Y te voy a decir una cosa, los trabajadores estamos aportando de manera mensual, de manera quincenal, por el trabajo y por una carrera en el servicio público. Pero no solamente aportamos eso, porque en los préstamos nosotros aportamos también el interés. Miren, les voy a poner un ejemplo. Hay 9,000 millones de pesos anuales destinados a préstamos. De aquí se rescatan anualmente un poquito más de 2,100 millones de pesos. Es decir, que como aproximadamente 200 millones de pesos mensuales son de intereses que pagamos los trabajadores del mismo dinero que nosotros estamos aportando. Esta cantidad de dinero no nos lo da más de 20,000 millones de inversiones. Al menos no nos hemos enterado. Que Claro. vengan y nos digan, de tal inversión salió esto. Pero sí vienen y nos dicen que a Bengoa, que eran 600 millones de pesos, se convirtieron en 3 pesos. Claro. Ahora, también ha habido inversiones que son escandalosas, pero el patrimonio en bienes del IPEJAL es muy grande, y lo que podemos encontrar es que hay muy poca información sobre qué ha sucedido. Por ejemplo, una serie de predios que se tienen en la zona real, que la plusvalía en esa zona es la más alta actualmente, y que fueron usados para negocios de presunta vivienda, que fueron una parte cedidos desde la construcción del trompo mágico, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Hacienda, pero eran el patrimonio de los trabajadores, ¿no? Así es. Dentro de la Reserva Técnica tenemos aproximadamente 9,000 millones de pesos en bienes inmuebles. Bienes inmuebles que muchos de ellos no están generando ganancia, por el contrario, están generando gastos a los propios trabajadores. Entonces, no tenemos una claridad en cuántos bienes inmuebles tenemos y cuánto nos están generando de ganancia. Claro. Como los negocios de los estacionamientos, por ejemplo. Claro. Tenemos muchas cosas que no están claras, por eso los trabajadores tenemos nuestra reserva de poder aportar más dinero del salario de los trabajadores. Ahora, los trabajadores están representados. ¿No tomaron decisiones también equivocadas en su representación? Claro, mire, nosotros teníamos el consejero, Juan José Hernández, y nos faltaba un año para concluir. De manera arbitraria, el gobernador metió las manos en esta situación y nos quitan al consejero. Cuando en el Instituto de Pensiones todavía faltaba un año para cumplir el periodo donde nosotros teníamos un consejero. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, Ciudad Judicial lo votan y nosotros lo votamos en Ciudad contra. Laboral. La Ciudad Laboral Judicial. Y nosotros lo votamos en contra. Eso no les agradó. Pero si el gobernador sale y nos dice que pensiones están en un estado crítico, que pensiones tienen una vida hasta el 2029, después al 2033, y después vienen y nos piden prestado para una ciudad laboral, cuando esa es una obligación del gobierno del estado. Entonces nosotros no estamos de acuerdo mientras no haya claridad en aportar más, no estamos de acuerdo en las inversiones. Hay un comité de inversiones. Nadie lo conoce. Nadie sabe cómo lo están haciendo. Ahorita salió una noticia que vienen más a situaciones judiciales en contra de quién cometió irregularidades. Pero ¿vamos a recuperar el dinero? ¿O nada más van a estar ahí? Claro. Bueno, por entrega también es un problema, Rosario, que no sepan ni siquiera qué bienes inmuebles tienen como trabajadores. De entrada. Muy bien. Rosario, te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier situación. Tenemos más datos, tenemos más información, pero bueno, el tiempo es corto, ¿verdad? Muy Pero bien. estás en el foro, ¿no? Del rato. Sí, al rato vamos a estar en el foro. Perfecto, muy bien. La invitación, por cierto, a